Historia política de Colombia, siglo XX. Introducción. Hola, mi nombre es Laura Rosso y en este podcast voy a analizar las principales características del proceso modernizador en Colombia durante el siglo XX, abordándolo desde una perspectiva social, política y económica. Además, explicaré el origen y desarrollo del conflicto armado desde la década de 1950, los diferentes procesos de paz con sus aciertos y desaciertos, y finalmente las nuevas formas del ejercicio político que surgieron especialmente a partir de la Constitución de 1991. Este recorrido nos permitirá entender cómo se ha construido la Colombia actual y cuáles han sido los principales retos en su desarrollo. Acompáñame. Proceso modernizador en Colombia. Para comenzar, es importante entender que el proceso de modernización en Colombia fue desigual y estuvo marcado por tensiones sociales. Uno de los momentos más importantes fue durante los gobiernos de Alfonso López Pumarejo, en lo que se conoció como la Revolución en Marcha. En este periodo, el Estado comenzó a tener un papel más activo en la economía y en la sociedad. Se promovieron reformas importantes como la función social de la propiedad, el fortalecimiento de la educación y el reconocimiento de derechos laborales. Estas medidas buscaban modernizar el país y reducir las desigualdades. Sin embargo, estas reformas también generaron una fuerte resistencia por parte de las élites tradicionales, lo que limitó su alcance. En el ámbito económico, Colombia adoptó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Este modelo buscaba producir dentro del país los bienes que antes se importaban, con el objetivo de fortalecer la industria nacional. Aunque en este proceso permitió cierto crecimiento industrial, también tuvo limitaciones, como la baja competitividad y la dependencia tecnológica. Por otro lado, el café jugó un papel fundamental en la economía colombiana, siendo el principal motor de crecimiento. Sin embargo, este desarrollo no fue equitativo, ya que benefició más a algunas regiones que a otras, generando desigualdades territoriales. En resumen, la modernización en Colombia avanzó, pero de forma incompleta y desigual, lo que dejó bases para futuros conflictos. Proceso de paz, aciertos y desaciertos. Frente a este conflicto, Colombia ha desarrollado diversos procesos de paz. Uno de los principales aciertos ha sido el reconocimiento de las víctimas y la inclusión de la sociedad civil en los procesos. Clientelismo y sistema político. Ahora bien, en el plano político, uno de los elementos más característicos fue el clientelismo. El clientelismo es una práctica en la que los políticos intercambian favores, empleos o beneficios por apoyo electoral. Quiere decir que los ciudadanos votan no necesariamente por propuestas, sino por los beneficios que reciben. Este sistema permitió mantener cierta estabilidad política, especialmente en regiones donde el Estado tenía poca presencia. Sin embargo, también debilitó la democracia, ya que limitó la participación real y fomentó la corrupción. Además, el clientelismo fortaleció el poder de las élites locales, quienes controlaban el acceso a recursos y oportunidades. Por lo tanto, aunque el país avanzaba en términos formales hacia la democracia, en la práctica persistían dinámicas tradicionales del poder. Industrialización, crecimiento con límites. En términos económicos, Colombia adoptó el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo permitió crear industria nacional, reducir dependencia externa, generar empleo urbano, pero también tuvo problemas estructurales, baja innovación tecnológica, protección excesiva a empresas poco eficientes, concentración económica. Esto generó un crecimiento económico, pero no un desarrollo equitativo. Café y desigualdad regional. El café fue el gran motor económico del país durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, su impacto fue desigual. Regiones como Antioquia se desarrollaron más rápido, otras zonas quedaron rezagadas. Se fortalecieron élites regionales con poder económico y político. Esto explica por qué Colombia es un país con fuertes desigualdades territoriales, incluso hoy. Un análisis clave. La modernización en Colombia fue parcial, desigual y excluyente. Y esto generó tensiones sociales que luego alimentarían el conflicto armado. Nuevas formas de ejercicio político. Finalmente, es importante analizar las nuevas formas de ejercicio político que surgieron hacia finales del siglo XX. Un momento clave fue la Constitución de 1991, que transformó el sistema político colombiano. Esta constitución estableció a Colombia como un Estado social de derecho,
amplió los derechos fundamentales y promovió la participación ciudadana. También creó instituciones como la Corte Constitucional, fortaleciendo el control sobre el poder. Estos cambios modificaron el panorama político, permitiendo la aparición de nuevos actores y reduciendo, en parte, el control tradicional de las élites. Sin embargo, prácticas como el clientelismo no desaparecieron completamente, lo que muestra que los cambios institucionales no siempre se traducen en cambios reales inmediatos. Origen y dinámicas del conflicto armado. A partir de la década de 1950, Colombia entra en una etapa marcada por el conflicto armado. Este conflicto tiene múltiples causas. En primer lugar, la violencia bipartidista entre liberales y conservadores genera un ambiente de confrontación política. En segundo lugar, el Frente Nacional, que buscaba alternar el poder entre estos dos partidos, terminó excluyendo a otros sectores políticos, lo que generó inconformidad. También influyeron factores estructurales como la desigualdad en la distribución de la tierra y la falta de presencia del Estado en zonas rurales. En este contexto surgen grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, que inicialmente tenían motivaciones políticas y sociales. Con el tiempo, el conflicto se fue complejizando con la aparición de grupos paramilitares y el involucramiento del narcotráfico, lo que transformó las dinámicas de violencia. Es importante resaltar que el conflicto se desarrolló principalmente en las regiones periféricas del país, donde el Estado tenía menor control. En conclusión, el conflicto armado colombiano no puede entenderse solo como un problema de violencia, sino como el resultado de profundas desigualdades sociales, económicas y políticas. En conclusión, el siglo XX en Colombia estuvo marcado por un proceso de modernización incompleto, caracterizado por avances importantes en lo económico, social y político, pero también por profundas desigualdades. Estas tensiones contribuyeron al surgimiento y prolongación del conflicto armado, uno de los más largos de América Latina. A pesar de los esfuerzos de paz y de reformas como la Constitución de 1991, el país sigue enfrentando desafíos relacionados con la equidad, la participación política y la consolidación de la paz. Entender estos procesos es fundamental para analizar la Colombia actual y reflexionar sobre su futuro.